de comunicaciones más importante de las zonas rurales en el Perú son lo que llamamos caminos vecinales o caminos rurales, la llamada red terciaria. En el Perú, la extrema pobreza y la pobreza están fuertemente asociados a la condición de pertenecer a las zonas rurales. Uno de los factores importantes que determina que no podamos darles a esa población las mismas oportunidades de crecimiento que al resto de los ciudadanos que viven en zonas urbanas es la baja calidad de los caminos rurales, que son los que permiten que se conecten las capitales de las provincias con todos los distritos de esa provincia y además con todos los predios rurales que están localizados en esa circunscripción. Ni siquiera son caminos propiamente, porque sus especificaciones técnicas y la forma como han sido construidas son muy bajas, son muy débiles, porque básicamente hemos cortado árboles, ¿no es cierto?, pasado una compactadora y hemos abierto un camino de forma heroica. Esos caminos que han sido construidos de forma muy precaria, obviamente se interrumpen más o menos 4 meses por año en promedio, es decir, la población rural, que son más o menos 6 millones de personas, el 80% vive en condiciones de aislamiento extremas y mucho más graves que lo que ocurre con el resto de la población del Perú. Entonces, el aislamiento es la variable determinante de que tengamos pobreza en la agricultura. Pero también, y esto es importante, corta los circuitos a través de los cuales, cuando el poder adquisitivo de las ciudades avanza, o crece o se desarrolla, impacta sobre el crecimiento del poder adquisitivo de las zonas rurales. Así que la red terciaria es muy extensa y es la red a través de la cual los productores agrarios, que son más o menos 6 millones de personas, mueven su producción desde los predios agrarios hasta las capitales de provincias, la red vial nacional o departamental y Lima metropolitana. Es decir, es principalmente la red de caminos donde se inician los viajes de la producción agraria para que se conviertan en alimentación urbana. La población que vive en los alrededores de los caminos rurales, que no tienen programas de mantenimiento permanente, que son más del 80% del total de la población rural, tienen un nivel de aislamiento súper grave. Y esto se refleja directamente en los ingresos de los agricultores y en su grado de diversificación. Si tomamos el 20% de más altos ingresos de los agricultores, lo que tenemos es que ellos tienen los mayores niveles de diversificación productiva, es decir, producen muchos productos no agrarios y son los que tienen más producción para la venta. Y si miramos el quintil de más bajos ingresos, el 20% de más bajos ingresos, ellos son los que tienen casi toda su producción agraria vinculada al autoconsumo. ¿Por qué? Porque los caminos están en muy mal estado para sacar adelante con eficiencia y rentabilidad su producción agraria. ¿Esto por qué es un problema grave? Porque desintegra la armonía económica que tendría que haber en el campo y la ciudad. En los países más avanzados, lo que ocurre es que los gobiernos nacionales apoyan a la producción agrícola para, 1, tecnificarse, 2, para recibir crédito agrario permanente y principalmente para manejar una red de caminos vecinales, muchas veces incluso pavimentados, para que pueda hacerse fácil el abastecimiento alimentario del campo a la ciudad. Entonces, ¿esto qué genera? Que como cada vez hay menor población en el campo, que trabaja con mayor productividad y mayor maquinización, lo que ocurre es que los salarios del campo tienden a igualarse con los salarios de la ciudad. Por eso el programa más eficiente para reactivar la economía peruana después de la pandemia es un programa masivo de rehabilitación de caminos rurales, por lo menos en su condición de afirmado, y pavimentación económica para aquellos más importantes, que nos permita generar empleo masivo, encadenar la economía y poder lograr el círculo virtuoso que necesitamos para el desarrollo del campo y de la ciudad.